la escuela. Por lo tanto, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en directo aquí del Laboratorio Vicoco en el curso de Vivienda Colectiva como Proyecto Urbano en su quinta edición. Y hoy tenemos como invitado especial para la conferencia de inauguración de esta edición el maestro arquitecto Víctor Franco López. Voy a leer, maestro, muy brevemente su currículum para presentarlo, digamos, aquí a nuestros estudiantes y además a las personas que nos pueden seguir en la red. Por lo tanto, el maestro arquitecto Víctor Franco López es arquitecto por la ETSAB, que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la UPC. Es maestro en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la UB, doctorando en Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, cofundador de Colectiva Habitaria y cofundador también de Ciudades Comunes. Es investigador en el Centro Hábitat Inclusivo del Instituto de la Espacialidad Humana de la Universidad de Buenos Aires y también del Centro de Política Pública y Sociedad de la Universidad Nacional de Rosario. Es becario, ha sido becario, digamos, bueno, lo es, de los jóvenes investigadores de la FADU, de la Universidad de Buenos Aires, docente de proyecto urbano y proyecto arquitectónico por la misma institución. Docente de proyecto final de carrera, tratando el tema del problema de la vivienda y de la producción de ciudad. También es director de la investigación La Ciudad Común, la vivienda colectiva como germen de una urbanidad alternativa, y ha sido director de la investigación Los Comunes como alternativa para la cohabitación, exploraciones proyectuales y vivienda colectiva en Rosario y Buenos Aires. Y director de la investigación cooperativa Talcahuano, conservar, codiseñar y cohabitar. Por lo tanto, sin más preámbulos, arquitecto, le dejo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ven, bueno, yo soy, lo aclaro un poquito, no lo van a notar quizás desde México, pero soy español catalán de Barcelona y vivo hace 10 años en la Argentina. Y acá, digamos, he desarrollado toda mi labor más fuerte e intensa de los últimos años, de tanto profesional como de investigación y docencia. Así que muy ya, digamos, en la órbita de América Latina, viví en Brasil y en México también unos años, así que conozco un poco, y me dedico a investigar específicamente la vivienda colectiva en el territorio latinoamericano. Así que, bueno, les voy a compartir la charla y arranco sin más preámbulos. Perdón. Ay, que no me deja salir. Perdón, un segundito, que están viendo todo acá. Bien. Bueno, la charla que propuse la llamé como Texturas para cohabitar, herramientas proyectuales para repensar la vivienda colectiva. Esta es una imagen que adelanto, digamos, de un conjunto habitacional acá en Buenos Aires, de una cooperativa que bueno, trabajó en términos de cohabitación, y es un conjunto muy interesante en estas lógicas para repensar y abrir el juego entre la ciudad y la vivienda, ¿no? Entre esos límites que voy a intentar explorar y que explore en mi investigación. Les quería comentar esto viene de un laboratorio que dirijo, que es virtual, y que hay integrantes de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario, pero también se está empezando a sumar otras universidades del país, como La Plata o Santa Fe o Córdoba, y lo que estamos intentando armar es un laboratorio de investigación proyectual, cosa que, bueno, por lo menos acá en Argentina, pero creo que en general es un tema relativamente reciente, incipiente, que ni siquiera a nivel nacional, a nivel de investigación, en las instituciones establecidas para la investigación acá en el país, no hay un ítem, un apartado para arquitectura, digamos, ¿no? Entonces, eso es una lucha, digamos, desde las instituciones académicas para sentar la investigación en arquitectura o en proyectos, sobre todo en la investigación proyectual, como un tema fuerte y sólido.
y se llama Laboratorio de la Ciudad Común, también por esta apuesta de que a pesar de que trabajamos la vivienda colectiva, en realidad hablamos de que la investigación en vivienda colectiva en realidad es una investigación en urbanismo, en ciudad, en realidad al mismo tiempo, sobre todo pensando en que es la parte que constituye la mayor superficie, ¿no? Y materia, digamos, de la ciudad, por tanto, se tendría la potencia para transformar ecosistemas o para transformar lógicas realmente estratégicas a mayores escalas. Esto lo hacemos también desde Habitaria, que es que como decía al principio en la presentación Graciano, es una colectiva que fundé, que investigamos justamente otras maneras de habitar y experimentamos y ficcionamos para intentar un poco criticar el presente, cuestionar el presente y repensar posibilidades para habitar de otras maneras. Esta charla la dividí en tres partes. La primera parte un poco más teórico-conceptual, digamos, que sería sobre lo común, la idea de poner lo común en el centro del debate, haciendo un poco también analogía a lo que se viene trabajando muchos de los feminismos, como poner los cuidados en el centro del debate, ¿no? Bueno, la idea de lo común, que en realidad van a ver que está muy imbrincada a las lógicas feministas y ecofeministas. Después, las dimensiones de lo común en vida colectiva, específicamente, tanto desde lo analítico como lo proceptual, cómo venimos pensando, y cómo yo más particularmente, porque todo este trabajo que yo voy a compartir hoy es de este laboratorio, o sea, es un trabajo colectivo, pero parte de mi tesis doctoral que he compartido muy poquito. Es la segunda vez que lo comparto esto porque, digamos, recién entregué la versión final, entonces todavía no la defendí, pero bueno, imaginarán que también es una vorágine de mucha información que hay que procesar, entonces voy a intentar hacer lo mejor posible para que quede lo más claro posible. Y por último, quizás algo que pueda ser un poco más instrumental, con un poquito más de precisión, aunque en realidad la idea de las dimensiones van a ver que también son instrumentales en términos conceptuales y operativos, pero herramientas para pensar o repensar la vivienda colectiva a partir de lo común. Bien. Poner lo común en el centro del debate, ¿no? ¿Por qué es importante este tema? Porque es importante, yo empecé a investigar esto hace unos 7, 8 años, llevo 6 en el programa de doctorado, y digamos, ya lo que quiero decir es que por ahí se está hablando un poco más, ¿no? Ahora después lo contaré un poco más, a partir de la pandemia, o hemos repensado mucho la vivienda, o es un tema central en las agendas, pero esto lo veníamos trabajando desde hace tiempo, quiero decir, la crisis de la vivienda y la ciudad en esos términos ya estaba, ya la teníamos, digamos, y entonces esto, digamos, es de hace tiempo que lo vengo investigando. Eh, Sobre todo, bueno, en ese guión un poco que veía, pero lo voy a desarrollar un poco más, una primera idea que es un tema bastante central, que bueno, que viene un poco de Marina Garcés, que ella es una filósofa catalana, que tiene este libro Mundo Común, que yo creo que fue muy fundador, digamos, de posturas filosóficas aplicadas, digamos, en diferentes áreas, desde hace más o menos unos 10, 15 años para acá. Y habla mucho de esta idea como muy binaria entre lo individual y por otro lado lo global, ¿no? Entonces, en realidad lo que dice es que nos han acostumbrado, estamos acostumbrados, digamos, en este mundo global contemporáneo capitalista, en hablar mucho del yo, ¿no? Desde el yo o el todo, por otro lado, ¿no? Y ese todo se acaba vaciando mucho y suele estar muy vinculado a lógicas homogeneizadoras, ¿no? Globalizantes, donde vemos al final que las mismas recetas, si se quiere, como se repiten en los diferentes lugares del mundo sin importar demasiado dónde es, ¿no? Esta idea de la deslocalización. Y entonces habla como que no tenemos maneras de decir nosotros, o a mí me gusta más decir nosotras, ¿no? Porque, no lo voy a desarrollar el porqué, pero digamos, el porqué del nosotras. Y eso es muy grave, según ella, en términos filosóficos, y que después, en términos operativos, por ejemplo, la vivienda colectiva, yo creo que nos faltan términos, nos faltan ideas, nos faltan maneras de pensar los espacios de otras maneras. Y eso, bueno, está muy vinculado con el movimiento moderno, que tiene todas sus partes interesantísimas, pero que, bueno, que también nos ha dejado un legado un poco dañino en ciertas lógicas homogeneizantes o la idea del universalismo abstracto, ¿no? Entonces,
acá a mí me surge esta idea primero del no poder explorarse nosotras, del no poder tener maneras de decir grados o lógicas comunitarias, ¿no? Comunes, y por tanto que eso se vaya aplicando a la sociedad. Y yo creo que acá a mí como que siempre me llama la atención, no sé en México exactamente cómo es, pero acá es muy notorio en muchos países la idea del monoambiente como la representación simbólica de este individualismo y universalismo abstracto, ¿no? O sea, monoambientes cada vez más reducidos, donde nos apilamos como nichos, digamos, a pesar de que, digamos, no somos Japón, ¿no? O sea, digo, lo puedo entender en algunos lugares donde no hay suelo, pero, digamos, acá hay tanta disponibilidad de suelo, eh, digamos, no se entiende demasiado, y es hasta al final lo aspiracional que se convierte en la sociedad, ¿no? Aspirar a vivir en un buen ambiente como un gran lujo, un lujo, y en realidad es, bueno, algo para preguntarse, ¿no? Por otro lado, las violencias que encierran la vivienda, ¿no? O el mundo de lo doméstico, que acá, bueno, yo traigo un cuadro esto es del observatorio que ahora que si nos ven, de acá en Argentina, que recoge como los femicidios en general mes a mes. Este es un dato del año pasado, del 2021, y lo llamativo, si se quiere, bueno, además de lo alarmante, ¿no? Y lo grave de la situación, es que, digamos, los datos de el vínculo con el agresor, ¿no? Y es muy llamativo que en general, y estos son datos generales no solo de Argentina, sino en general, suelen ser, los agresores suelen ser o parejas o exparejas, ¿no? Familiares directos, ¿no? En un porcentaje altísimo, acá el año pasado en un 77-78%, sin hablar de conocidos, ¿no? Quiero decir, o sea, al final las personas con las que convivís acaban siendo situaciones de violencia extrema, y además, por otro lado, el dato del lugar físico del femicidio, ¿no? Suele ser en la mayor porcentaje en la vivienda de la víctima. Entonces la vivienda se convierte en un lugar de violencia, eso lo sabemos por nuestras compañeras feministas que tanto vienen luchando, digamos, por poder como dar estos datos y poder frenar toda esta locura que tiene a la vivienda como un lugar simbólico justamente de representación de esas violencias, ¿no? Por otro lado, bueno, y que en realidad son como cosas que voy como diciendo, pero están todas concatenadas, ¿no? Digamos, esta cosa de lo binario, ¿no? Podemos pensar una nueva forma de habitar que escapa a los términos binarios, jerárquicos, antagónicos, en el espacio público, espacio privado, espacios productivos o reproductivos, la lista es infinita. Es una pregunta como que en realidad cuando te la haces decís, la verdad que no sé, ¿no? No sé porque no tengo como, no sé cómo hacerlo, porque nunca ni siquiera lo pensé. Por eso traje a la filósofa, digamos, referente a María Garcés, en el sentido que es un tema filosófico, ¿no? Eh, y Alicia Puleo, que es una ecofeminista argentina, pero que, bueno, que vive desde hace muchos años en Madrid, en España, traigo ese recorte de ella que es interesante en relación a esta idea de lo binario. La transformación de nuestro marco conceptual opresor solo es posible con la superación del pensamiento dualista jerarquizado que justifica la dominación basándose en las diferencias. Implica practicar un pensamiento más democrático, menos jerárquico, tanto en el seno de la comunidad humana como entre esta y los seres vivos no humanos, cosa que a mí en particular me interesa mucho. Tal cambio socavaría las bases de legitimación del sexismo, del clasismo, del racismo, del androcentrismo, del antropocentrismo, del especismo, ¿no? Como tema clave, la búsqueda de la ruptura, ¿no? El futuro es no binario, en eso también estamos en términos de identidad, hay un movimiento muy fuerte también en los últimos años en relación a cuestionar muchas de las categorías con las que constituye nuestra lógica del mundo, nuestro sentido común, ¿no? Entonces, por otro lado, también esta idea de que a veces yo lo veo, soy docente de proyecto urbano arquitectónico, centrado en vivienda colectiva específicamente en casi todas las materias que doy y todo lo que hago. Y lo que siempre me encuentro del otro lado es como cuando haces un proyecto de vivienda colectiva, es como, bueno, sumo piezas, ¿no? Como pongo piecitas, formitas, como a lo sumo en términos tipológicos, ¿no? No sé, para que quepa familias de una persona, dos personas, tres personas, y esa combinación como morfotipológica, digamos, es lo que los estudiantes en general vienen atravesando como idea de proyecto de vivienda colectiva, y a mí me llama mucho la atención, porque en realidad cuando cuestionas eso, se quedan a cero, en blanco, o sea, es como que no hay más nada por donde poder
a ser un proyecto de vivienda colectiva, y entonces también, bueno, eso reforzaba la idea de poder construir herramientas para que mis estudiantes también pudieran desarrollar y pensar e imaginar los proyectos de otras maneras, y eso derivó, bueno, a una tesis doctoral con cierto, digamos, aporte o intenta hacerlo. Y acá traigo en ese sentido a Anna Puig-Jané, que no sé si la conocen, pero bueno, es una investigadora que hoy en día es muy famosa bueno, por el impacto que ha tenido desde, bueno, de antes, pero desde su tesis doctoral, que creo que sentó un precedente muy fuerte, porque empezó a cuestionar, viendo como edificios de finales del 19, cómo las viviendas colectivas en realidad han ido transformándose y no han sido siempre lo que son ahora, ¿no? Que nos parece que, bueno, es así, punto, y siempre ha sido así, y en realidad han tenido muchas lógicas donde lo colectivo era muy central, ¿no? Y ella además hace una pregunta que a mí siempre me encanta, porque es muy disruptiva, y es muy interesante escucharla a ella de hablar de esto, porque no es que haga apología directa, digamos, a vivir sin cocina, o vivir sin cocina dentro del departamento, dentro de la unidad habitativa, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si elimináramos la cocina de nuestras casas? ¿No? Es una pregunta interesante, sobre todo porque tracciona temas de género, temas de roles, temas productivos, temas de economía, ¿no? Temas de barriales, temas de lógicas relacionales, ¿no? Es muy, muy interesante, y quería leerles esto al final, que dice: la traslación de la cocina más allá de los límites preestablecidos de la casa extiende lo doméstico fuera del ámbito privado, un gesto que permite no solo que esta esfera se expanda, la domesticación del espacio urbano, sino que al mismo tiempo hace explícitos los límites cada vez más difusos entre lo público y lo privado, entre la casa y la ciudad, y acentúa su carácter político y potencialmente transformador, ¿no? O sea, entendemos que esto es un tema absolutamente político, y permitiría, digamos, si vamos al hueso de estas como lógicas o nos hacemos ciertas preguntas, posiblemente, potencialmente transformar la sociedad y transformarnos políticamente. En ese sentido, desde Habitaria, bueno, hacemos varias intervenciones, proyectos, investigaciones, y una de las cosas que hicimos hace poco es una intervención que llamamos Domestizar la ciudad, donde justamente poníamos en evidencia esos límites, digamos, era como domestizar la calle, la ciudad, ¿no? Para poder jugar un poco con estos límites, cosa que además no es nada nueva, era un poco provocativo, pero en realidad es como, como la gente vivió siempre, o en los pueblos o los barrios más tranquilos, o probablemente en zonas de las grandes ciudades todavía ocurre, ¿no? Que de repente hay alguien que saca la silla a la vereda y a la calle, perdón, a la acera, y comprende se encuentra con alguien, ¿no? Y acontecen cosas, ¿no? Eso que siempre aconteció, de repente, bueno, porque también el espacio público, no solo las violencias en el espacio doméstico o estos problemas en los espacios domésticos, sino también en el espacio público. El espacio público cada vez es más expulsivo, cada vez es más prohibitivo, ¿no? Más es excluyente y exclusivo, digamos, y cada vez se usa menos, y bueno, ni hablar con todo lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que nos dio vuelta a todas las lógicas. Otro tema también muy importante para por qué repensar la vivienda colectiva, en otros términos, es la idea de romper, no romper, pero romper como simplemente, o sea, pensar la vivienda colectiva desde la familia nuclear. Eso no es para nada nuevo, digamos, pero lo que quizás se introduce esta idea de Donna Haraway, no sé si la conoce, una pensadora estadounidense muy, que a mí me parece fascinante, arrolladora, digamos, con sus pensamientos, habla de la idea de lo híbrido, de lo cyborg, de la idea de la relación entre múltiples especies, ¿no? De la idea de que cohabitamos, pero no cohabitamos soles, eso la especie humana, y esta idea de los otros parentescos. Ella también habla de otros parentescos que no sean ligados a los vínculos sanguíneos directamente, ¿no? Eso habilita cuidados colectivos, lógicas como estructuras de convivencia múltiples, ¿no? Incluso transitorias, cosa que también atravesamos seguramente y cada vez más en las generaciones más jóvenes en nuestras propias lógicas vinculares o relacionales, cosa que es un debate también actual, contemporáneo. Y bueno, y para ella, digamos, la idea de los otros parentescos es como poder construir habilidades como especie para responder a un planeta dañado, ¿no? Cosa que, bueno, y hoy en día sabemos más que nunca que nuestro planeta, digamos, está hiper dañado y que somos nosotros, digamos, quienes lo generamos, ¿no? Y poder como a partir de nosotros mismos reciclarnos y resignificarnos.
Bueno, la pandemia, o digamos, no sé si está bien dicho o no, pero está a propósito es la idea del aislamiento. Digo porque en cada país también se denomina de cierta manera, el aislamiento es fuerte, pero bueno, en definitiva nos aislamos, nos aislaron, nos aislamos, como lo querramos decir. Eh, y digamos, y ahí empezaron a ocurrir muchas cosas re locas, muy interesantes y muy perversas, digamos, de todo tipo, ¿no? Pero se puso en evidencia la crisis urbano-habitacional en la que habitamos, yo creo planetaria, y con afectaciones, digamos, ecosistémicas, ¿no? Pero se puede reventar la unidad de confinamiento, no solamente ampliarla, porque se ha hablado mucho, a lo mejor que eran muy chicas, ¿no? Sino poner en foco en lo relacional, que es lo que también hoy voy a presentar como en profundidad, que es lo que venimos investigando. No es un tema de metros cuadrados, quizás, es un tema de otras cosas, ¿no? Es un poco la propuesta. ¿Podríamos hacerlo? ¿Cuáles serían las limitaciones para ello y cuáles podrían ser los beneficios de poder pensar no solo en términos de superficies exteriores, superficies transicionales o superficies verdes o metros cuadrados, pero también actividades? Bueno, y van a ver que hay como una, les cuento después, digamos, una propuesta por lo menos de aproximación a posibilidades, ¿no? Para abrir la cabeza. Entonces, bueno, lo común en ese contexto, o en esta especie de fundamentación, así un poco random que fui haciendo sobre algunos temas, el por qué repensar esto, eh, digamos, bueno, lo común como potencia, lo común como un paradigma filosófico-político que permite justamente construir un marco para poder pensar y diseñar, en este caso, vivienda colectiva. Lo común, bueno, acá traje como algunos de los libros que para mí son interesantes, pero que hay muchos y cada vez más, ¿no? Y textos y artículos, digamos, donde lo común, desde diferentes puntos de vista, desde la idea de los bienes comunes, de la idea del agua, desde la idea de también, bueno, en diferentes territorios acá en América Latina se relaciona mucho con el buen vivir, con el pachamamismo, ¿no? Con las lógicas de los pueblos originarios están embrincadas con la naturaleza y las lógicas colectivas, ¿no? Y bueno, y en realidad para mí Raquel Gutiérrez Aguilar, que es una mexicana pensadora que después vivió muchos años en Bolivia y ahora volvió a México, bueno, para mí es una de las personas referentes más importantes, que viene trabajando esto de lo común, rastreándolo en América Latina, y que hace un poco, para mí es de las primeras que hace un poco esa traducción, si se quiere, y lo latinoamericaniza desde una génesis territorial local, ¿no? Bueno, lo común como una construcción política, o mejor dicho, como una institución de la política en los tiempos de los peligros globales que amenazan a la humanidad, o lo común que se debe entender como una acción colectiva, ¿no? De ahí que resulte pertinente indagar la producción de lo común como cuestión fundamental de horizontes políticos alternativos, o sea, desde ahí podemos operar ciertos horizontes alternativos, o esa es un poco la hipótesis. Existir es también depender, y hablar de una vida en común es hablar del conjunto de relaciones que hacen posible esa vida humana, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo relacional va a empezar a ser algo muy importante para pensar la vida colectiva. Bueno, como potencia para cohabitar de manera simpoyética. Esto, digamos, no, hoy no lo voy a desarrollar porque si no me voy a extender, simplemente les dejo como la idea, eso es un concepto que hemos construido propio de Habitaria a partir de vincular diferentes como conceptos, y digamos, hablamos del paradigma de lo común como aquel que tracciona, que permite la simpoiesis, que la simpoiesis es, según Donna Haraway, esa idea de construir o generar con otros, ¿no? En base a los ecologismos y los feminismos, o los ecofeminismos, que son, digamos, aquellos aportes que cruzan esas dos miradas y las hacen como más integrales, ¿no? Porque somos inter y ecodependientes, eso lo hemos aprendido, lo venimos aprendiendo, y en pandemia se ha hablado mucho de esto, ¿no? De la dependencia, de los cuidados, de que no somos soles, que no podemos sobrevivir soles, ¿no? Y esta interdependencia, que somos dependientes unes de otras, ¿no? Como especie, pero también somos ecodependientes, o sea, dependemos las especies entre sí, ¿no? Dependemos unas de otras. Y el paradigma de lo común nos permite esta idea de cohabitación un poco más amplia e integral, y poderla bajar y llevar, digamos, de una manera un poco difícil, pero la vivienda colectiva, ¿no? Bueno, por tanto, bueno, poner los cuidados en el centro, eso no significa las amenities, ¿no? Ese es un tema, no sé cómo se llamará en México, pero digamos, esas viviendas, esos edificios que hoy en día, bueno, como que venden mucho esta cosa de convivir y no sé qué, pero en realidad vos tenés que anotar una lista para usar ese espacio de manera individual, privativa, ¿no? Entonces, en realidad más que un común es
un espacio privatizador, ¿no? Que en realidad te marca un estatus, y etcétera, pero que en realidad no es un común como lo entendemos acá. Y el concepto de infraestructuras para la vida cotidiana, que en realidad viene de los países escandinavos, pero que después Inés Sánchez de Madariaga, una española, ha como vuelto a poner como hace unos años como en la palestra, y me parece que sirve mucho para entender esta idea de los soportes de lo común, ¿no? Las infraestructuras para la vida cotidiana se centran en cómo llevar a cabo las rutinas diarias y tiene como objetivo la creación de estructuras materiales y socioculturales de apoyo. Esto podría incluir guarderías de barrio, tareas compartidas en agrupaciones de edificios. O sea, la escala de esto no está clara, ¿no? O sea, la escala puede ser relativa, puede ser barrial, puede estar como en red, puede estar en un edificio, puede estar en varios. O sea, es muy interesante para quien hace un proyecto urbano arquitectónico, ¿no? De vivienda, pero también barrial. Me parece que es un lugar de entrada espectacular que te permite mucha acción proyectual. Y tras escalar, ¿no? Cosa bastante importantísima para un proyecto de vivienda colectiva. El proceso de aprender a compartir algunos elementos de la vida cotidiana puede ser reforzado por una arquitectura adecuada que contenga espacios para la interacción. O sea, si nosotros, esa es una hipótesis que ahora voy a dar un poco mejor, en realidad pensamos en espacios que potencialmente pudieran generar interacción, no sabemos si eso va a funcionar o no, pero digamos, pero podría funcionar más fácilmente que si no están, ¿no? Pero son aquellos espacios que justamente no pensamos nunca, que son residuales, que no tienen diseño, que son a veces las escaleras, supongo que les pasa, son como una especie de cosa del AutoCAD que lo pones ahí, digamos, como que no estás diseñando realmente una escalera, un espacio de intercambio, ¿no? Y bueno, y ni hablar de los pasillos o los palillos que se reducen a lo mínimo indispensable por normativa, no tienen un tipo de cualidad, ¿no? Entonces, bueno, acá un poco se le da la vuelta como para entender que eso no es un gasto, sino que es una inversión, por eso la idea de la infraestructura, y la infraestructura para los cuidados o para la vida cotidiana. Acá hay un par de ejemplos de cohousings en Europa, el de la Borda, que seguramente también lo conozco, es muy, muy conocido, digamos, que ha tenido mucha proyección también internacional, ¿no? Pero bueno, en general en los cohousings suele haber ese componente por el modo que tienen de hacerse y de pensarse en la vivienda colectiva. Por tanto, bueno, acá como la hipótesis de por qué también el título, ¿no? Esas comuntecturas, ¿qué son esas comuntecturas para la cohabitación? ¿No? Bueno, esas comuntecturas son aquellos soportes, o aquellas infraestructuras, o aquellos espacios comunes, ¿no? Que serían capaces de poner en relación la escala de lo íntimo con la de lo comunitario y lo colectivo, entre el mundo interior y la vida exterior, permitiendo diferentes gradientes de transición. Estos pueden ser de carácter colectivo, comunitario, grupal o convivencial. Además pueden permitir diferentes usos comunitarios, como áreas de reunión, esparcimiento, etcétera, fomentando el encuentro, la puesta común y las decisiones colectivas. O sea, en definitiva, potenciando la micropolítica, un concepto muy interesante que tampoco voy a desarrollar, como ese primer eslabón de involucración político-social, mostrando la superación de la voluntad individual frente al consenso en las divergencias. Esa idea de que los espacios comunes son aquellas primeras espacialidades donde nos encontramos con otros, por tanto, donde forjamos nuestra propia identidad con otros, que lo hacemos así, y es donde se gesta esa micropolítica que si se cambiaran esas lógicas, hipotéticamente, digamos, podríamos cambiar quizás lógicas políticas más macro, ¿no? Porque las tendríamos incorporadas. Bien, avíseme el tema del tiempo, creo que yo, bueno, voy a intentar ir más rápido. Las dimensiones de lo común, bueno, la propuesta, obviamente esto es no es que esto cierre el sentido, justamente lo abre, ¿no? La idea es pasar del sentido de lo común al sentido de lo común, ¿no? Empezar a hablar en términos del sentido de lo común, cuál sería, cómo podemos indagarlo, y obviamente es como un camino de ida para mí, pero absolutamente en abierto, para nada cerrado, pero por lo menos una especie de guía que puede servir para repensar, ¿no? Algunos ejes a partir de los cuales pensar quizás estas cosas. Entonces, bueno, yo marqué como 3 grandes dimensiones para pensar esto. Una dimensión gradual, o sea, esto sería para pensar un proyecto de vivienda colectiva, ¿no? En lugar desde la tipología, desde los metros cuadrados, desde eso, bueno, o sea, la idea es de hacerlo desde una dimensión gradual, una dimensión relacional y una dimensión material. Dentro de estas 3 dimensiones, cada una de ellas tiene 3, digamos, categorías, por decirlo de alguna manera, que ahora voy a desarrollar un poquito más en profundidad, muy breve, porque no me da tiempo, pero bueno, o sea, las infiltraciones, las transiciones, los niveles de convivencia,
desde la idea de lo gradual y las proporciones, actividades y vínculos en lo relacional, y las articulaciones, mediaciones y escenarios en lo material. Bien, esto lo venimos haciendo a partir del análisis de casos, o sea, porque digamos, primero que, o sea, lo que queríamos saber primero era poner en valor lo común en la construcción local, tanto de Buenos Aires como Rosario, la historia de la arquitectura de las ciudades, o sea, qué había pasado en otros momentos, cómo se llamaba, cuál era la lógica colectiva de cada uno de los momentos, y por tanto qué tipologías de vivienda iban ofreciendo, y cómo se mostraba ese común en todas estas dimensiones, como para obtener herramientas basadas en el conocimiento local y no en paradigmas X, para a partir de ahí encontrar claves para poder pensar proyectos en términos contemporáneos. Entonces, para ello, elegimos 30 casos de estudio, cosa que hoy en día yo me doy cuenta que es un infierno, o sea, nunca haría algo así, o sea, es una locura, pero bueno, ahora ya está. Son 30 casos, 15 en Rosario y 15 en Buenos Aires, desde el 1880 hasta 2020, o sea, hay 140 años de margen, como entenderán que es prácticamente la historia de la ciudad. O sea, hay grandes diferencias de momentos y de producción y de formas de entender lo colectivo, la política, etcétera. Y bueno, en estas épocas que no voy a desarrollar están marcadas por algunos hitos particulares acá del país. Después la idea de la escala es un tema interesante que quería comentar, porque estamos como intentando indagar si lo común es un tema de escala, ¿no? O incluso la idea de escala, cuando hablamos de escala para un proyecto de vivienda colectiva, un proyecto de barrio, de ciudad, el tema de escala siempre es algo, ¿no? Primero que evidentemente los proyectos deben ser transescalares, pero para poder pensar en la escala nos gustaba más pensar la cantidad de personas, ¿no? En las ideas de las escalas de las comunidades, ¿no? Porque eso te lleva a pensar en los agrupamientos humanos, y entonces ahí ya tenemos los tejidos, digamos. Entonces es como que hay una manera que en lugar de decir, bueno, lo voy a hacer una torre, no sé qué, como en términos preestablecidos, como tipológicos, yo digo, bueno, ¿cuántas personas van a vivir acá? O van a transitar, ¿no? Y cómo las podemos ir organizando, cómo las podemos ir agrupando. Y eso es lo que de alguna manera a mí me interesaba mostrar la escala en esa manera, porque es como una especie como de vestimenta, entonces lo hicimos como en ese sentido, ¿no? Desde la XS hasta la XXL, ¿no? Desde las microcomunidades que serían hasta 30 habitantes, hasta las más de 10.000, que ya son ciudades directamente, las hipercomunidades, ¿no? O sea, proyectos que de un golpe hacen una gran ciudad, ¿no? Eso saben que hay diferentes momentos de la historia, hoy en día por ahí no pasa tanto, ya estas XXL, digamos, pero han constituido la historia de nuestros territorios. Y es algo bastante interesante porque si lo miras en términos de comunidades, se te da un poco de giro a la idea del espacio y de la arquitectura, y algunos datos como patrones urbanos que tenemos establecidos, de repente eso puede cambiar. También casos de diferentes tipos de gestiones también nos interesaba mucho para entender que no es solo público-privada una producción de viviendas, sino también hay producciones de viviendas cooperativas o asociativas o mixtas, ¿no? Y eso también es algo a pensar muy interesante desde el punto de vista de la gestión, tema muy importante para pensar en políticas públicas o en proyectos de vivienda colectiva. Bueno, estos son los 30 casos, digamos. Bien, la dimensión gradual. Las infiltraciones, de lo que se trata es intentar ver cómo se infiltra lo urbano en lo doméstico, rompiendo el binarismo público-privado y dando lugar a lo común. O sea, es ir más allá de lo público y lo privado. Esta primera categoría lo que hace es darnos cuenta que lo común en realidad nos ofrece una mirada nueva de la ciudad, especialmente esta como que está muy vinculada al tejido, a la ciudad, ¿no? A las formas urbanas. Y lo que se ve acá en estas dos imágenes de arriba, la de la izquierda sería como una especie de planta de implantación más tradicional, ¿no? Donde está marcado como el conjunto que estudiamos, que es el conjunto de Pasaje General Paz. Pero en cambio, cuando cortamos en planta baja y empezamos a ver cuáles son los espacios que son comunes, desde nuestro punto de vista, como lo estamos explicando, en realidad nos aparece una nueva ciudad, una ciudad que tiene mordidas, una ciudad que se parece mucho más. Bueno, está inspirada en el mapa Noli, ¿no? De Roma, de Giambattista Noli, que lo hace desde la idea de los espacios públicos o los espacios atravesables, ¿no? Acá la idea es cuáles son los espacios que en realidad tienen un poco de ciudad, que sean aquellos halls o aquellos pasillos, aquellos distribuidores, pero que no vemos, pero que en realidad un poco sí vemos a veces cuando pasamos por la ciudad, ¿no? Por la calle. Entonces tienen como una lógica un poco pública, aunque está en la dimensión de lo privado, ¿no?
Y ahí, bueno, empezamos este conjunto, por ejemplo, es muy urbano, en realidad, a pesar de que sea un conjunto de vivienda relativamente chico, tiene una calidad urbana increíble, porque además tiene un atravesamiento, tiene un pasaje que, que se ve acá, ¿no? Entonces de repente hay otra lectura de la ciudad que nos parecía muy, muy llamativa y que nos empezaba a mostrar un montón de cosas re contra mil interesantes, de vaciados, de perforaciones, de agotamientos, de mordidas, que nos pueden empezar a pensar, hacer pensar de otras maneras, ¿no?, los proyectos de vivienda y no tanto desde lo tipológico a priorístico. Por otro lado, lo transicionado, las transiciones, o sea, todo aquello que va, o sea, lo transicionado entre lo urbano y lo doméstico, ¿no? ¿Dónde están esos mundos? Son mundos que en realidad los intentamos como romper, en términos binarios, como decía antes, pero que hablamos un poco de cómo nos transicionamos desde la calle hasta la casa, ¿no? Desde la calle hasta la unidad, ¿no? Y básicamente eso, o sea, pasa en planta baja, o sea, la planta baja es la planta donde lo transicional es más fuerte, es más importante, y donde esos comunes empiezan a desglosarse en comunes urbanos y comunes domésticos, ¿no? Donde los núcleos se convierten en piezas clave porque son los organizadores de esos agrupamientos, ¿no?, y de esas lógicas de transición, ¿no?, que después obviamente van a derivar en altura. Y también acá vemos los porcentajes, por ejemplo, de cómo esa planta baja, que es la que mayoritariamente se destina en términos urbanos, puede no acontecer al 100%, pero suele relacionarse bastante directo, empieza a tener cuánto destina a servicios más públicos o equipamientos, o cuánto destina más a lo residencial, las unidades, cuántas de esas unidades están en planta baja en proporción, y cuáles de ellas acceden desde afuera o desde adentro, cosa también clave, ¿no? ¿Cuántos ingresos hay al conjunto? ¿Cómo se ingresa a los núcleos también, ¿no? Y cada cuántas viviendas da servicio a un núcleo. Bueno, son un montón de preguntas que vamos haciendo, y después hay un espacio como intermedio, que serían estos acá de color cuando se cruzan los comunes urbanos con los domésticos, estos comunes de gestión colectiva, que son muy interesantes porque cuando los conjuntos suelen aparecer cuando hay como una cierta dimensión más grande, que el conjunto, digamos, tiene como mucha cantidad de habitantes, de repente pueda pasar, para decirlo como muy claro, como que haya dos torres de vivienda, ¿no? Y ese espacio entre las dos torres, si hay algún tipo de cerramiento o de límite que cambie que te permita transicionar de un grado a otro, sea de lo urbano o del espacio público a un espacio doméstico, eh, suelen tener algunos de ellos que venimos estudiando, son espacios comunes domésticos, pero tienen una gran calidad urbana. O sea, en realidad son como un espacio urbano, una gran plaza, pero que son de gestión doméstica, de gestión del colectivo. Esos también son muy interesantes, y cuando aparecen nos dan mucho que pensar, y nos permiten como pensar de otra manera los proyectos. Acá, bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero a partir de eso hemos generado un montón de datos, porque entonces como tenemos una fuente de datos muy, muy grande, donde le podemos hacer millones de preguntas a los datos que tenemos en tablas de Excel, ¿no? Y nos permiten generar muchos gráficos. Acá hay algunos de ellos, cómo son los bordes, ¿no?, cuáles son los porcentajes de comunes y domésticos, la cantidad de habitantes por ingreso, la cantidad de personas por núcleo, ¿no? Y podemos empezar a ver, bueno, esos casos que nos funcionan de cierta manera, bueno, cada cuántas personas, entonces ir graduando, ir teniendo como pensamientos para poder ver que son temas que hay que pensar cuando pensamos proyectos de vivienda, ¿no? Cómo agrupan a las personas, cómo se ingresa, etcétera, cómo son los bordes. Por otro lado, los niveles de convivencia, que sería romper acá o sea, lo primero es lo gradual entre lo público y lo privado, lo segundo entre lo urbano y lo doméstico, o entre la vivienda, entre la calle, entre la ciudad y la casa, y esto entre lo individual y lo masivo. Y ahí hablamos de niveles de convivencia, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de convivencia o gradientes del conjunto o grupalidad, ¿no? Acá voy eligiendo uno de los casos siempre como para apoyarme de los que venimos estudiando, porque quizás son representativos o me servía como un poco para explicar esto, para que se entendiera un poco más y no fuera tan conceptual. Y entonces acá me interesa como contar, este trabajo lo hacemos también en conjunto con gente de psicología social y comunitaria, entonces ahí viene otra matriz de estudio desde la psicología social y comunitaria y los estudios de la vida cotidiana, de Pichon Rivière, que es un argentino que como aplicó las teorías del psicoanálisis en la vida cotidiana.
y empezó a... Esto es una construcción propia, digamos, a partir de algunas teorías de la psicología social y comunitaria, pero digamos, inspirada en esta idea de lo grupal. Empieza a hablar, a categorizar lo colectivo, lo comunitario, lo grupal, digamos, la idea de la convivencia. Entonces nos interesaba mucho hablar de esos niveles de convivencia, porque no habitamos con la misma cantidad de personas todo el tiempo, ¿no? Entonces, si el proyecto de vivienda puede graduar realmente esos niveles de convivencia, nos permite justamente también pensar en que los proyectos pueden tener ciertas espacialidades, ¿no? Para cierto grupo de personas. Entonces, bueno, acá desde lo individual, porque también nos interesa rescatar lo individual como una, o sea, no hacer todo colectivo y vivir absolutamente colectivo, sino rescatar lo íntimo, lo individual, tener un espacio propio. Eso también es una defensa histórica, ¿no? Para desarrollarnos. Pero por otro lado, y lo grupal y lo individual están dentro de la unidad habitativa. Ese es el único momento en el que la investigación entra en la unidad habitativa y lo llama de alguna manera como un común. ¿Por qué? Porque son espacios en los que convivimos. O sea, para explicarme de otra manera, lo individual sería un dormitorio, no me gusta decirlo así, pero lo digo para que quede más claro. Lo individual sería un dormitorio, porque bueno, lo individual también puede ser un nivel de intimidad tan alto que pueden ser 2 personas, 3 personas, quienes quieran hacer lo que quieran ahí, pero digamos, es como en carácter individual, si se quiere. Cuando las cocinas, por ejemplo, son cerradas, independientes, separadas, chiquitas, están destinadas, ya sabemos, a roles de género, que también sabemos, aunque cambie la sociedad y no sea estrictamente para que la mujer quede encerrada ahí, en realidad está muy destinado para un uso individual, ¿no? Entonces eso lo marcamos también como individual. Incluso los baños, por ejemplo, cuando no se usan de manera simultánea, cuando son un espacio donde solo, en principio, se puede usar como una persona, también son marcados como individuales. Lo grupal son cuando son las cocinas abiertas, cuando los baños tienen simultaneidad de uso, o los espacios, no sé, más de estar comedor, ¿no? Que son aquellos espacios donde ya tenemos una primera nivel de grupalidad, pero dentro de mi unidad de mi unidad de convivencia. Lo comunitario son los espacios comunes, o sea, cuando ya... Porque esto es en realidad sumatoria de individuos arman un grupo. Sumatoria de grupos, que serían esas estructuras de convivencia, arman lo comunitario. Somos una especie de comunidad, podemos identificar, múltiple, ¿no? No para cerrar el sentido de que somos todos iguales, sino somos diversos, pero digamos, en una lógica comunitaria, porque habitamos un edificio y lo tenemos que gestionar, o lo podemos gestionar. Por otro lado, lo colectivo, que es esa dimensión de diferentes grupos de comunidades, como por ejemplo nuestras 2 torres, gestionan ese espacio de planta baja en términos colectivos, o sea, hay 2 comunidades que arman un colectivo, ¿no? Y después muchos colectivos arman lo masivo, lo que es lo social, la sociedad, digamos, en general, ¿no? Que ya sería el espacio público. Esto, que en realidad podría haber un montón más de grados, porque nosotros en algunos proyectos, concursos que hacemos, digamos, hemos usado muchos más, hasta 10 grados, digamos, en realidad es un disparador para que ustedes puedan pensar proyectos a partir de los niveles de convivencia, ¿no? A partir de esos grados. Esto también, bueno, empezamos a sacar como datos a partir de esto, que nos van arrojando un montón de información de cómo aproximarnos a los proyectos. No lo voy a compartir para ir más rápido. La idea de las proporciones entre el espacio común y el espacio propio, o sea, cuáles serían las proporciones que existen entre espacios comunes y propios y cómo se distribuye en el conjunto. Este es un edificio muy interesante de Rosario, que tiene como ven estos grandes vacíos centrales, ¿no? Y que tiene como, bueno, estos grandes espacios comunes, los pasillos, a eso me recuerda un poco eh, a algunos edificios como de Barcelona, bueno, de Taller, de arquitectura, ¿no? El Walden, por ejemplo, bueno, nada que ver, cambiando la escala, pero hay como algunas reminiscencias, algunas cosas medio masivas, que fomentan mucho la idea de la distribución en diferentes niveles. Este edificio es muy interesante porque tiene una gran distribución en las diferentes plantas, ¿no? Entonces la idea también que lo común no se concentra a lo mejor en planta baja, sino que se pueda distribuir los diferentes niveles de edificio para tener mayor nivel de proximidad. Lo próximo es un tema muy importante, es un tema también muy contemporáneo, y es un tema que tiene que trabajarse. O sea, cuando te despegas ya en altura de planta baja, tenés que ir incorporando en cierta proporción diferentes espacialidades comunes en diferentes niveles, o por lo menos agruparlas como para que eso funcione un poco mejor, ¿no? Acá, bueno, esas son una de las tablas más importantes en realidad, porque nos permiten dar algunos datos bastante interesantes en términos de diseño. Acá ponemos, digamos, los habitantes, la superficie útil del edificio, entonces de ahí discriminamos entre la propia,
o sea, de las unidades, y los espacios comunes, ¿no? Y siempre lo pasamos después, lo dividimos por habitante. En realidad todos los datos que están construidos, código paso muy rápido de tabla, están todas siempre en relación al número de habitantes. O sea, todos los gráficos no son en términos absolutos, sino es en términos de la cantidad de habitantes que tiene cada conjunto. Dato absolutamente clave, les comparto, porque si no te dan cosas que no puedes comparar, por lo menos en los términos en los que a mí me interesan. Así como en eso te da, esta tabla paso, nos da unos gráficos que nos permite ver la relación entre espacio común y espacio propio, y cómo se ha ido dando a lo largo de la historia. Esto nos permite hacer líneas del tiempo, hablar también de las escalas, ¿no? Cómo eso va cambiando, y cómo hemos llegado como una especie de conclusión que entre el 20 y el 40% son casos muy interesantes de porcentaje de espacio común. Pero no solo eso, porque en realidad no solo tener entre un 20 y un 50% aproximadamente, porque si no es una fórmula cerrada, es cualitativa, ¿no? Sino que también en su desarrollo en vertical, ¿no? O sea, acá tenemos casos en los que se concentra en planta baja, algunos en los que se concentran en azotea, otros en los que se concentran en planta baja y azotea, que son los grandes, seguramente para cualquiera, digamos, que piensa en un proyecto de vivienda colectiva, es donde más espacio destino para espacios comunes, ¿no? Y hay pocos casos en los que están como atravesados en los diferentes niveles. Pero bueno, acá nos permite también hacer otros gráficos y sacar otras conclusiones. Después de las actividades entre lo íntimo y lo compartido, un poco haciendo un poco alusión a Napuchaneo, lo que decía las cocinas, ¿no? Todas aquellas actividades que se sacan fuera de la unidad o que pueden hacerse fuera de la unidad de manera compartida. Bueno, ¿cuál es esa relación entre lo íntimo y lo compartido en términos de actividades, ¿no? ¿Cuáles son aquellas actividades domésticas más allá de las unidades habitativas que se incluyen para mejorar la vida cotidiana en la proximidad? Y acá, bueno, hay este caso de una cooperativa también histórica, una de las primeras que hicieron en la Argentina en los años 50, es un edificio en altura, que tiene una relación urbana muy increíble y que tiene un montón de programas que incluía, también por ser una cooperativa pionera, digamos, incluía muchos programas, tanto productivos como reproductivos, como de todo tipo, en el desarrollo de las diferentes plantas, ¿no? Acá trabajamos la idea del ocio, de las tareas reproductivas, las tareas productivas y las tareas de intercambio. Y bueno, no les aburro con esto, pero también podemos sacar estos y muchos otros gráficos que no quería tampoco aburrir. Después la idea de los vínculos, tema también absolutamente clave, o sea, cómo trabajar para hacer, cómo se pueden fomentar los vínculos en la proximidad a partir de los espacios comunes y su potencial relacional entre formas urbano-habitacionales y vida cotidiana, ¿no? Esa relación entre vida cotidiana y forma, cosa que nos importa tanto si pensamos en vivienda colectiva. Bueno, acá lo que hacemos es trabajar con el corte perspectivado, que es una herramienta clave para ver bien las relaciones espaciales, las dimensiones, las alturas, las distancias, y también las relaciones entre interior y exterior, ¿no? Esas relaciones de umbrales, esas relaciones de espacios cubiertos o descubiertos, que, bueno, en este caso, que es un poco la primera imagen que puse, que habla de la cooperativa de la fábrica, es un caso increíble, que está acá en Buenos Aires, donde, bueno, es hablar de envolventes, de esas exterioridades como umbrales y del perfil urbano habitacional que me va quedando, esa relación de cuando hablamos de interior, en realidad, digamos, todas estas visuales, estas flechas dan a un interior para el conjunto, pero en realidad es como un exterior, o sea, la complicación a veces de hablar del interior y lo exterior en términos de qué, o sea, de qué estamos hablando, ¿no? Como que es interesante, incluso yo no sé si estando acá, en una situación como de umbral, no sé si estoy adentro o afuera, porque yo he ido a visitar algunas veces, hemos hecho varias entrevistas acá a los habitantes, y la verdad que es una situación que muchas veces no sabes dónde, si estás adentro o afuera, cosa que es muy, 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 muy interesante. Bueno, algunas también gráficos. Bien, a ver. La dimensión material. Acá lo que empezamos a ver ya es más, o sea, ya no tanto lo gradual, lo relacional, que obviamente todo es arquitectura, todo en un punto es forma, materia, o estamos haciendo esas preguntas, pero esta dimensión material es la que más profundiza o más especifica en lógicas formales y materiales en específico. Las articulaciones de componentes. Bueno, ¿cuáles son esos componentes? ¿No? ¿Cómo se articula la vida cotidiana a partir de los espacios comunes? Esos componentes los estamos desglosando en circulatorios, distributivos y concentradores. Los circulatorios, bueno, acá en este caso es muy interesante, como ven acá un poco en las imágenes, que tiene como una gran articulación de espacios muy ricos. Es un caso, el último de toda la saga, digamos, de los 30, que es de 2020, un proyecto de la Villa Olímpica, un concurso que gana Alonso y Cripa, que es un estudio joven, muy conocido acá en Buenos Aires.
Y hacen esta propuesta donde la memoria incluso habla mucho de los espacios comunes, en particular es una investigación que también, digamos, se centra un poquito de alguna manera en esta clave, y se nota. Y bueno, y entonces acá, esto sí, digamos, me tengo un toquecito en esta tabla, porque esta tabla incluye, en esta construcción de datos, en realidad, esta descomposición tipológica que hice en relación a estas subcategorías dentro de las articulaciones, ¿no? Digo, por lo menos son cosas que en realidad seguramente es para darle muchas vueltas, para romperlas, para hacer nuevas, para hacer nuevos tipos, ¿no? Pero que nos permiten un poco entendernos, como hablar en términos un poco más claros seguramente para mucha gente, cuando la primera vez que escucha estas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, los circulatorios, los que son espacios que centralmente sirven para circular, que serían los verticales de las escaleras, los ascensores y las rampas, y los horizontales las calles. Los distributivos, los que, además de poder circular, porque en realidad puede circular, eh, están más destinados a poder distribuir entre un lugar y otro, ¿no? A poder llevar entre un lugar y otro, que eso serían o los puntuales, que serían como tipos como mucho más concentrados, puntuales, chiquitos, o los extensivos, que suelen tener una mayor dimensión. Los puntuales serían los aguanes, que es una pieza muy particular de la Argentina, no sé si tiene quizás otro nombre en México, pero digamos una transición entre la calle y el interior. Los halls, que serían algo muy parecido, los palieres, ¿no? Que están los diferentes niveles, los descansos de las escaleras. Por otro lado, las galerías, los pasajes de los pasillos, que sean los extensivos como distributivos. Y por otro lado, los concentradores, que son aquellos que, además de, bueno, poder circular a través de ellos y poder también, bueno, de poder distribuir, en realidad tienen la vocación de concentrar, en que la gente vaya ahí y esté un tiempo, ¿no? Más de permanencia. Y entonces los de dimensión urbana son más las plazas, los de dimensiones más domésticas son los patios, las terrazas y las azoteas, ¿no? Con eso yo creo que todo el mundo más o menos entiende de qué estamos hablando, ¿no? Y nos imaginamos, digamos, qué es eso, y entendemos esta idea de la articulación entre piezas, ¿no? Entre componentes, en realidad, componentes de espacios comunes. Entre estos componentes, me gustaba destacar algo medio obvio, pero bueno, que las escaleras son las que más, los que todos los casos prácticamente tienen escaleras. ¡Wow! Claro, o sea, qué absurdo lo que digo, pero y entonces, ¿por qué nunca diseñamos escaleras como de manera, digamos, otro tipo de escaleras, ¿no? Si todos los conjuntos tienen, si es el espacio común que más aparece, el que en gran parte también, no la mayor superficie, pero una buena superficie se lleva, y tenemos escaleras que son como bastante poco diseñadas y bastante de poco calidad, ¿no? Lo digo como una especie como de comentario, que a veces pensamos que las cosas más absurdas pueden ser claves de diseño, ¿no? Podemos pensar en escaleras que sean concentradores, por ejemplo, donde puedan pasar algunas cosas, donde se puedan dar actividades, ¿no? Si van a estar, ¿no? ¿Por qué no las hacemos un poquito diferentes y de repente como aprovechamos? Bueno, las mediaciones, que hablamos de la mediación en términos como muy físicos, o sea, esta idea de límites, ¿no? Acá trabajamos la idea de límites, cuáles son las mediaciones entre espacios, de qué tipo y cómo se materializan, no solo en sentido absolutamente como material, sino también en términos de gestión, cómo puedo gestionar en el tiempo esa relación, esa mediación, perdón, entre espacios, ¿no? Esto de una relación directa con los niveles de convivencia, y acá lo que marcamos, bueno, son, por un lado, como cómo se relaciona un espacio a otro en términos como de niveles de opacidad o transparencias, ¿no? Después, cómo son los mecanismos, ¿no? Como si se mueven, en qué periodicidad, ¿no? Si vos esto lo puedes mutar diariamente o solo si querés transformar el edificio. Entonces ahí ya estamos hablando de temas de confort, de temas de flexibilidad, en fin, de temas de cambiar tamaño, de cambiar programa, ¿no? Muchos de estos temas que seguramente de otras maneras son temas muy contemporáneos también que se exploran y que se habla, el tema de la flexibilidad, que no es nada nuevo, pero bueno, está visto un poco acá de otra manera, con algunos gráficos, y la idea de los escenarios. Bueno, acá está el concepto de la microsituación, que me parece clave para pensar la vivienda colectiva, la idea de qué tipos de escenarios fomentan microsituaciones domésticas saludables y de calidad, ¿no? Este es un conjunto muy famoso, muy importante, en realidad eran de las casas colectivas hechas por el Estado en los años 20 en Buenos Aires, y se convirtió en uno de los suelos de los barrios más caros de la ciudad hoy en día. O sea, estaba hecho para trabajadores, y hoy en día hay gente, bueno, artistas, arquitectos, tal, y es un lugar que tiene una lista de espera tremenda, y básicamente tiene espacios comunes de hiper mega calidad que hoy en día no se encuentran en los proyectos, donde prácticamente sería hasta casi como, tiene como parques, ¿no? Tiene como esta cancha, digamos, está todo dentro del recinto, y tiene como diferentes tipos de patios, de diferentes tipos de grados, de tamaños, ¿no?
y de relaciones también de distancias, también se puede ver un poco en corte, y es muy interesante cómo trabaja también con la ciudad y cómo se va abriendo la ciudad en diferentes puntos, ¿no? Hay un trabajo muy brillante de tejido, de relación urbana, tanto para afuera como para adentro, y acá lo que marcamos son esa idea de soportes de las microsituaciones que están conectadas entre sí, porque normalmente las situaciones bien interesantes de relaciones, vida cotidiana, son las que relacionan situaciones entre sí, no son las que facilitan relaciones, sino las que permiten ciertas lógicas relacionales. ¿Cuáles son esos elementos propiciadores de situaciones que son de los temas más importantes, más interesantes? Y ahí es todo bien material, podrían ser tanto mobiliario, o sea, bancos, árboles, cierta vegetación, superficies verdes, agua, fuentes, no sé, como canchas, o sea, cuáles son aquellos elementos materiales que permiten ciertas situaciones, que las fomentan, y después las situaciones obviamente tienen incluidas obligatoriamente, digamos, cuerpos performáticos, personas, animales, vegetación, que interactúan con esas situaciones y le dan sentido. También con algunos de sus gráficos. Bien, ahora esto ya lo voy a pasar muy rápido porque creo que ya llegó a la hora, así que ya quiero cortar. Que serían algunas herramientas un poco más específicas. Con toda esta información, lo que seguimos haciendo en el laboratorio es hacer unos especie de diagramas que categoría a categoría nos permitieran hacer interpretaciones de los datos que teníamos y de los casos, como más conceptuales para poder llegar a entender si habían lógicas proyectuales entre los casos que nos permitieran hacer una especie de pseudo clasificación abierta para entender si había otras maneras de pensar la vivienda. Entonces, bueno, acá esto lo paso muy rápido, los diferentes tipos como de diagramas que hicimos a partir de las diferentes categorías. Bueno, acá como una descomposición tipológica, en este caso de escaleras, ¿no? En este caso de pasillos, haciéndole un montón de preguntas de apropiación, tomamos medidas de anchos, de largos, bueno, o sea, cuantificamos y hacemos algunas preguntas bastante interesantes en términos muy arquitectónicos, ¿no? De cómo responden en cada caso para entender por qué hay unos pasillos que se apropian más que otros, depende del ancho que tienen, depende de lo largo que es, depende de la cantidad de personas que da, depende de que en ciertas, que a lo mejor da un patio, que a lo mejor, o sea, cuáles son las cosas los atributos que le permiten ciertas cualidades al espacio. Acá todos los que son los concentradores, bueno, con algunos datos, ¿no? Si tiene superficies verdes o absorbentes, ¿no? En qué medida. Bien, acá de mediaciones y de escenarios. Esto tiene como todo un laburo profundo, digamos, pero no lo voy a explicar, una metodología, pero me parece que es simplemente para que vean que, digamos, a lo que llegar de alguna manera, más allá de que el proceso a mí me parece fascinante, pero no lo había hecho nunca, me parece muy difícil, muy interesante, el poder llegar como a, digamos, serían como adjetivos para la vivienda colectiva, o nuevos adjetivos, o otros adjetivos para la vivienda colectiva, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener, que a partir de infiltraciones podemos tener casos de tipo socavado, huecado, pasando y diluyente. Cuando vos entendés cuáles son, podés tener eso en la cabeza, podés hacerlos mixtos, podés hacer otra categoría, o sea, podés inventarte lo que sea, obvio, háganlo, pero digamos como que lo que vemos es que podemos de alguna manera llamar a las cosas de otras maneras que nos remiten a otros temas, a otras posibilidades, ¿no? Y no los, a lo mejor a partir de las cuales nunca habíamos pensado quizás la vivienda colectiva en esos términos, y me parece que son bastante característicos de las lógicas que nos dan, que son diferenciales entre los casos, y que en principio eso fue un poquitito forzado para que quedase bien, digamos, pero que nos venía muy bien siempre dividir cada una de las categorías por cuatro tipos de clasificación con 4 objetivos. Funcionaba siempre, o sea, funcionó bien haciéndolo así, no hay una... Fue un poco forzado, pero digamos, más que nada porque cuando veíamos que nos daba siempre así, dijimos, bueno, que nos dé siempre así porque por algo está pasando, ¿no? Pero bueno, en realidad son 4, pero imagínense que pues, ustedes se pueden inventar lo que quieran. Esto es una especie, como digo, como más para abrir el juego que para cerrarlo, ¿no? Y finalmente, algo que hemos empezado a ensayar, pero que este año va a ser el año central para esto, que van a ser las experimentaciones proyectuales a partir de todo esto que vengo diciendo, todo eso que hemos aprendido, todos los datos arrojados, las comparaciones entre los 30 casos, la selección de casos especiales por categoría, cuáles son especialmente más interesantes por diferentes categorías, los adjetivos para la vivienda colectiva y finalmente estrategias proyectuales. Esas estrategias
van en relación a estas tres dimensiones que venía diciendo, las categorías relacionadas a estas dimensiones y las estrategias que son genéricas, digamos, pero que permiten, en principio ya lo hemos empezado y empieza a funcionar, funciona bastante bien, pero que este año vamos a trabajar muchísimo para un poco ponerlas a prueba, ¿no? Y finalmente pensar si funcionan o si tenemos que modificar algo, si tenemos que especificar algo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado la estrategia de dosificar las infiltraciones entre lo público y lo privado, intermediar las transiciones entre lo urbano y lo doméstico, graduar los diferentes niveles de convivencia y grupalidad, equilibrar las proporciones entre espacios comunes y propios, tanto, digamos, en términos absolutos como en altura, ¿no? Como veíamos, diversificar las actividades domésticas más allá de la unidad, calibrar los vínculos en la proximidad, ¿no? Calibrar mucho como los huecos, los vacíos, la distancia y las alturas. Sabemos que a partir de la cuarta planta, en principio, no es por un tema de normativa de escaleras, que ya tenés que poner ascensor y tal, que ya es un dato que tengas que poner ascensor, pero el ascensor es el no común más grande de todos, digamos. Sino que por la distancia, vos seguramente por la distancia en planta ya empezás a no poder tener relaciones vinculares en términos de proximidad, donde la distancia se empieza como, ¿no? Hemos empezado a hacer pruebas de, bueno, a qué distancia, o sea, si podemos establecer algún criterio medio como hace la norma, ¿no? Para poder diseñar ciertos patios o vacíos, ¿no? Qué alturas, qué distancias, y aparte otros atributos, después también qué medidas de los patios para cantidad de personas, ¿no? Entonces, a partir de círculos por persona, digamos, cómo podemos ir midiendo las cosas, ¿no? Cómo podemos ir calibrando esos vínculos en términos proyectuales espaciales. Después, cómo distribuir las articulaciones entre los componentes de lo común, regular las mediaciones entre espacios y cualificar los espacios para el fomento de microsituaciones. Bueno, acá si me dan 4 minutos pongo un videito, como que es lindo, por ahí puede ser interesante. Vamos. Este es uno de los casos que decía el de los Andes, que fue del 28, y que hoy en día es uno de los suelos más caros de la ciudad. Y acá van a ver a alguna gente que habita acá. Mi nombre es Mabel Clavijo, soy vecina de acá del barrio Los Andes, hace ya 40 y tantos años. Un sábado me llamó, un sábado al mediodía me llamó para decirme, tengo un lugar para vos. Estaba buscando una casa antigua y bueno, cuando me la mostraron me fascinó. Y me gusta vivir acá porque está en el centro de la ciudad, pero siempre está tranquilo. Este parque, a una cuadra de Corrientes y Dorrego, me parece que no existe en ningún otro lado. Yo trabajo acá en mantenimiento hace como 10 años y tenemos 2 compañeros más que trabajan de limpieza. Bueno, lo dejo que hable un poco de eso. Bueno, yo me presento, mi nombre es Reinerio. Está a 3 cuadras del cementerio, 3 cuadras del cementerio. Bueno, todo me parecía mal. Estar dentro de una obra de arte a mí me tentó. Esto es una obra de arte, toda. Yo vivo relajadísimo, planta baja, no pasa nada. Las puertas son todas la misma llave, digo. El barrio es una parte de nosotros. Nosotros nos creamos acá. Sí, yo creo que es en parte saber que todos los días puedes bajar y charlar con alguien un rato. Hola, ¿qué tal, Rosita? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Sí me conoces, no es cierto? Sí, claro que sí, te conozco. Sí, en general la gente siempre se junta abajo, ponen mesas. El barrio festeja fin de año, todos los años festeja. Es como una sensación de pequeño barrio de otro tiempo que, no sé, no vi en otros lugares de la ciudad. Y acá atrás de la canchita de básquet éramos los sábados 22 jugando al fútbol, de punta a punta, las cosas de la gente que se paraba en los balcones para ver los partidos, bueno, cosas muy, muy lindas. Era muy barrio, todavía era barrio de una época que habían desaparecido los barrios. Y eso es bueno. Durante muchísimos años estuvo alquilado hasta que vino el gobierno de Onganía y empezaron a hacer números y se dieron cuenta que ya el barrio daba pérdidas, por lo tanto se vende. Entonces ahí empezaron a organizarse los vecinos
Nosotros tenemos grupos para todo, grupo de cultura, de limpieza, de filmaciones. Atiendo a los chicos, porque además soy maestro de dibujo, de pintura, y ahora atiendo el Metegol. Hay una diseñadora de silla ahora que yo le compro una silla, que es inquilina, pero de todas maneras se incorporó al ritmo nuestro de la autogestión. O sea, acá viven 27 arquitectos, viven artistas plásticos, escritores. Abre la puerta una persona para mí desconocida, pero resultó ser Black Amaya. Paco y Spinetta venían siempre a practicar acá. Cuando Black sacaba ahí la batería, los vecinos de acá todos le gritaban y le tiraban con cosas. Entonces ellos daban la vueltita, se escondían atrás de esa pieza y la mamá de Black les hacía bascolé y se los alcanzaba por la ventana. Y entonces hay una relación muy cálida con los vecinos. Me parece un lugar increíble. Me alegra muchísimo haber crecido acá. No sé, me encanta. Si es que el Papa Francisco no me da un lugarcito en la Capilla Sistina, voy a seguir viviendo dentro de una obra de arte. Bien, bueno, muchas gracias. Acá dejé como, bueno, mis datos y los 2 colectivos con los que trabajo, Habitar y Ciudades Comunes, por si quieren chusmear o preguntar a futuro más cosas. Bien. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad, me he quedado impresionado con esta investigación. Con los temas de los casos de estudio, yo también voy en lo mismo, porque pues, tengo muchísimos casos de estudio y me están diciendo acota, porque va a ser una locura poder analizar todo eso, ¿no? Pero la verdad, yo creo que este tipo de investigación tan precisa, ¿no? Con todos estos valores, con todas las categorías, ¿no? De parámetros que vas elaborando, al final da un resultado como muy, muy rico, ¿no? Y una cuestión creo que sale, ¿no? A partir de tu investigación, ¿no? Y de la charla, estábamos justo hablando hoy, ¿no? El tema de cómo te fijas en los espacios, citaste el Nulli, citaste los espacios intermedios, cómo se conectan todas estas cuestiones, ¿no? Pero yo lo que le veo, pues, entre los múltiples niveles, digamos, de análisis, ¿no? que vas colocando, que vas usando, es siempre que esta investigación, ¿no? Tiene una visión como muy sistémica, ¿no? De la vivienda, sistémica y abierta, ¿no? Tú mismo dijiste, ¿no? Nosotros usamos esos 4 parámetros, ¿no? Por cada parámetro 4 niveles, por así decirlo, 4 adjetivos, 4 características, pero pues se pueden poner 5, 6, 8, 10, y esto creo que es muy interesante porque a partir de tu investigación, a partir de esta investigación, dentro de este conjunto infinito de proyectos, por cierto, muy interesantes, ¿no? Y se ve cómo realmente la estructura de pensamiento que montaste, ¿no? Se podrá usar, ¿no? Podrá ser realmente una herramienta para que con las debidas contextualizaciones, actualizaciones, cambios, modificaciones, pueda usarse para otros contextos, ¿no? Para otros contextos, para otras sociedades. Entonces, creo que realmente lo que nos explicaste, nos enseñaste, tiene un valor, ¿no? Que va mucho más allá de la misma investigación, porque ya se transforma en una herramienta, ¿no? Que se puede usar para investigar un mundo mucho más amplio. Y la verdad, digo, otro interés que le vi muy interesante es al final cómo vas matizando, ¿no? Es decir, esta relación, ¿no? Que hay entre, pues, la plaza, ¿no? Y tu recámara y tu cama, cómo pasa dentro de todo un gradiente espacial que tú mismo comentaste. Pues aquí lo dividí en 4 niveles, pero realmente las demás investigaciones, pues, estaba dentro de 10 niveles, ¿no? Entonces, cosas que realmente existen, porque si no existieran, pues, nadie las podría de una cierta forma encontrar, pero que muchas veces en los proyectos de viviendas, en los proyectos que hacemos en la realidad, en los proyectos que hacen los desarrolladores, ¿no? Porque hay que decirlo, aquí en México, pues los desarrolladores construyen, son quienes, digamos, construyen la vivienda, ¿no? De forma masiva, ¿no? En la ciudad, muchos proyectos, muchas veces estas cosas no están contempladas, ¿no? Y también creo que es muy interesante y se ve cómo al final
toda esta investigación muy científica, ¿no? Con todos los parámetros, los números, etcétera, tiene, por así decirlo, la otra cara, ¿no? O sea, tiene la comprobación, más bien, que se materializa en las caras de los habitantes, ¿no? De estos conjuntos, porque la verdad, viéndolos, pues yo creo que a todos a nosotros ahora mismo se nos antojaría ir a vivir allí, ¿no? O sea, realmente un espacio como muy, muy increíble. Y además, ese acento que tú pones, que creo que también esto es muy interesante, sobre el tema de los espacios y de los elementos de los espacios. Y de los términos que usamos para definirlos, ¿no? Es decir, la palabra crea, la palabra genera. Por lo tanto, si una cosa la empezamos a llamar de una forma, pues automáticamente estamos generando la idea, pues que este espacio, si lo llamamos habitación, a lo mejor es, o dormitorio, pues para dormir. Cuando a cambio nosotros sabemos que en un dormitorio se hacen muchísimas cosas más que la de dormir, sobre todo... Pues imaginámonos, ¿no? En las típicas viviendas compartidas entre estudiantes, pues al final tu dormitorio se transforma en tu oficina, se transforma en un lugar donde ver películas, donde lees, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, esta cuestión de introducir criterios que tienen nombres que, digamos, a lo mejor en principio, pues no los vemos tan relacionados a la vivienda, ¿no? Pero al final es llamar de otra forma para ampliar como un panorama. Creo que eso es un ejercicio mental increíble, ¿no? Cambiar la forma de nombrar las cosas y nos permite de ampliar mucho más. La cuestión de los elementos que están en los espacios. En el momento que nosotros, tú hablabas de la escalera, ¿no? Pues la escalera, pues un elemento pues, que normalmente para que los diseñamos, pues para subir de un nivel, ¿no? Cuando a cambio estas escaleras, pues según la dimensión en que tienen, de hecho vimos la imagen en mi clase antes de la escalera en Plaza de España, que más que para subir la gente la usa en Italia, en Roma, ¿no? Para sentarse, ¿no? Como un mirador. Es decir, al final el rol del arquitecto se transforma en el rol de alguien que a través del diseño puede catalizar determinadas dinámicas, ¿no? Pues sí, claro, si la escalera es muy estrecha, a lo mejor te da para unas cosas. Si es muy amplia, te da para otras. Si tiene un peralte, te da para otra, ¿no? Entonces, eso también es un tema que me gustó mucho, ¿no? Que tú soltaste, que creo que es muy interesante, ¿no? Y el tema de los valores también. Porque al final, pues, nosotros estamos acostumbrados a decir, ok, ¿cuánto vale una vivienda? ¿No? Tú seguramente conoces, ¿no? Esta cuestión del valor de uso, del valor de cambio, ¿no? Por lo tanto, pues la vivienda vale, pues, el beneficio que me puede producir, ¿no? Pues son 50 metros cuadrados techados, cuesta tanto, el terreno costó tanto, yo quiero sacar tanto rendimiento y vale eso, ¿no? Pero allí tú introduciste esta cuestión que a lo mejor deberíamos dar valor a otras cosas que ahora mismo no le estamos dando valor. Y de hecho, el mismo COVID ha vuelto a poner las cosas a lo mejor en su lugar, en unos aspectos, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la presencia de los espacios semiabiertos o abiertos, los balcones, ¿no? Es decir, pues podemos entender que vivimos en superficies más reducidas por toda una serie de temas, ¿no? Que caracterizan nuestra sociedad o las unidades de convivencia, ¿no? Como las llamamos. Pero también, digo, hay muchos proyectos, y yo esto lo veo en la profesión, ¿no? El desarrollador te dice, no, es que no quiero balcón, pues que al final el balcón pues lo vendo, me cuesta, pero lo vendo a un precio inferior que tener los mismos metros o la mitad de los metros techados, ¿no? Pero al final descubrimos que el valor del balcón es por el tipo de actividad que tú puedes desarrollar, por el tipo de ambiente que te genera el balcón. El hecho de poder salir simplemente para poder escuchar la calle, ¿no? Ya que estamos encerrados en casa y no podemos salir. Tomarte una copa. El simple hecho de tener plantas que no puedo tener dentro de la casa, las tengo ahí, son valores agregados, ¿no? Entonces puede ser la misma cantidad de superficie, o sea, dentro de los mismos 50 metros puedo tener o no el balcón, pero el hecho que yo tenga el balcón me da toda esta otra serie de posibilidades, ¿no? Que a lo mejor antes yo no tenía. Y ya para terminar, me ha dado mucho gusto como que rescataste el trabajo de Ana Pujaner, fue una profesora que yo conocí, me dio clase a mí también, y creo que un poco este trabajo es muy interesante porque mueve lo que dábamos ya por asentado, ¿no? O sea, ¿qué pasa, pues, si no ponemos las cocinas en las casas? Y de hecho, bueno, tú seguramente lo conoces muy bien, ya que lo citaste, hace todo, ¿no? El historial de unos edificios que tenían todos estos servicios
pues en común. A mí se me hace increíble, ya no tengo ganas de cocinar, a ver qué hay hoy en el restaurante, va, y que me lo cobren con la renta mensual, ¿no? Y además es un tipo, o le kitchenless city, ¿no? A lo mejor de ciudad, ¿no? De forma de vida comunitaria que otra vez, porque ya existía, pero otra vez nos estamos dirigiendo, ¿no? Hacia ella, ¿no? Porque pensamos a lo mejor, eso es un ejemplo también que se hacía, ¿no? Una persona mayor, por ejemplo, que vive sola, esto lo vi justamente en Barcelona, ¿no? Un amigo, mi roomie, que trabajaba en un restaurante como mesero, como camarero, pues cada día a la misma hora una señora catalana pues bajaba de su casa, o sea, vivía en el mismo bloque, entraba en el restaurante, se sentaba en la barra y pedía lo mismo, el pan amb tumaca y otras 3 cosas más, ¿no? Pero la cosa interesante, y allí también esto creo que es un punto a reflexionar sobre este tema de la vivienda, ¿no? A lo mejor la señora también tenía la cocina en su casa. Imaginamos un departamento de l'Eixample, claro que tiene una cocina, ¿no? Pero una señora de 70, 80 años que vive sola, a lo mejor no se le antoja pasar los últimos días de su vida comiendo todos los días sola, ¿no? O sea, prefiere decir, a ver, ya no cocino en mi casa, no gasto en gas, en electricidad, en compras, no voy ni siquiera a comprar, pues bajo y con el pretexto, digamos, de comer ya, pues intercambio una plática con el camarero, con que está en la caja, con la gente que está ahí, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay estas otras dinámicas que vienen supuestamente porque cambian, como tú dijiste, las unidades de convivencia, ¿no? A lo mejor antes la abuela vivía hasta los 100 años, pero con toda la familia de 10 personas, claro, comía con ellos, ¿no? Pero hoy en día vivimos solos, muchos vivimos solos y vamos a llegar viviendo solos. Entonces, esta cuestión creo que de replantear, ¿no? Estas cosas, o sea, pensar que en un edificio haya un restaurante abierto a todos, pero que también tenga unos servicios, unos precios para la gente que vive ahí del barrio, de la comunidad, se me hace súper interesante, porque ya IKEA vendería muchas menos cocinas, ¿no? O sea, es otra forma de entender la vivienda. Y con esto quiero cerrar. Creo que tu aportación ha sido muy valiosa, digo, para inaugurar esta nueva edición, porque a partir, ¿no? De todos los parámetros que tú tocaste, ¿no? De la investigación, de los conceptos, ¿no? Que tú introduciste, conceptos más relativos a lo material, ¿no? A los edificios, cuanto más a los temas sociales, me ayudas a remarcar lo que desde ayer que empezamos en el curso, lo que estoy diciendo, o sea, que no podemos pensar en la vivienda colectiva simplemente como un proyecto, pues, de un edificio, de un conjunto, aunque luego, como nos mostraste, ¿no? Hay temas ya de medida, de parámetros, etcétera, sino que el chiste hoy en la colectividad, en la sociedad contemporánea, es pensarlo volverlo a pensar como un proyecto de ciudad, como un proyecto de tejido urbano que genera un tejido social, ¿no? Entonces, entender que nuestras aportaciones, al final, arquitectónicas, el pequeño edificio que alguien puede realizar en una esquina, entre medianeras, etcétera, realmente es un pequeño grano de arena que tiene que estar conectado y entrar dentro de una visión sistémica, ¿no? De lo que es esta casa colectiva que es la ciudad, ¿no? Por lo tanto, de mi parte, muchas gracias, Víctor. Yo no sé si aquí los demás, los estudiantes, tienen alguna pregunta, alguna consideración. Creo que no. Los planchaste, arquitecto. Mientras piensan algo, porque por ahí yo quiero que me pregunten cosas, es interesante siempre intercambiar, ¿viste? A lo mejor no sé, pero piensen alguna cosa que les haya, o algo que quieran remarcar o cuestionar, lo que sea, o que desarrolle un poco más. Quería hacer o sea, todo lo que dijiste, Graciano, o sea, yo te agradezco un montón, porque me parece fascinante todo lo que dijiste, estoy súper de acuerdo. Y te agradezco, o sea, más lo del principio en relación más directa como a la investigación, en el sentido de lo metodológico, o sea, yo la verdad que a veces tengo algunas dudas bueno, porque es muy complicado y porque son muchos casos y porque es una locura esto, y a veces me pierdo un poco, pero esta idea entre lo sistémico y lo abierto es una voluntad absolutamente mía, muy, muy fuerte, y bueno, que vos se lo hayas podido decir sin que yo lo haya dicho tan directamente y lo hayas visto rápido,
eso como que a mí en lo particular como investigador y digamos, con mi, digamos, lo expuesto que yo estoy también, porque esto es mi tesis doctoral y que en realidad no está defendida todavía y que tengo todo un proceso en el sentido de ir también yo solidificando, digamos, la manera de contarlo y de todos los datos que hemos podido ir recabando en estos años. Me parece súper, muy importante eso que dijiste, que lo viste, y me parece que eso es muy importante de decir, porque yo lo intentaba ir diciendo, pero es porque yo sí es una investigación sistémica, o sea, que sistematiza, más que nada, que sistematiza datos, para poder comparar, para poder no comparar cosas con cualquier cosa, para poder intentar construir herramientas en esa sistematización en sí misma, para ir organizando, para no sé, como las ideas, pero al mismo tiempo que no cierre sentido. Eso sería lo más grave para mí, que se convirtiera en un recetario o en una especie de fórmula, como por eso yo, por ejemplo, cuando digo las proporciones, bueno, no sé si es un 28, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Que tenga que poner un 28% en los edificios, qué absurdo, o sea, ¿cómo iría a decir eso? O sea, estaría siendo súper contradictorio. Me parece que simplemente es eso, abrir. A mí lo que más me interesa es abrir, y que a partir de esta investigación pueda salir un montón de otras investigaciones que la pongan en jaque, que la complementen, que la profundicen, ¿no? Eso es lo que me parece que sería más rico, o lo que yo apuesto con mi tesis de doctorado, que venga después muchas investigaciones mías y de otras, digamos. Y otra cosa importante que decir es que de repente esto ya se ha probado con 2 ciudades. Obviamente hay una lógica en la fundamentación de por qué son estas dos, y porque hay una lógica de construcción, digo, como de especie medio, como el río Platense, qué sé yo, que se da por la historia de las ciudades, pero en realidad yo esto lo he visto en otro momento de la investigación, un poco más previo a esto. Yo había querido comparar tejidos de diferentes lugares de América Latina, o sea, los cortizos en Brasil, las vecindades en México, y los conventillos en Argentina, como tipologías latinoamericanas a partir de movimientos migratorios que respondían a lógicas populares muy parecidas. Y creo que esta investigación podría ampliarse, o sería súper mega interesante que incorporase otros tipos de casos. Lo vamos a hacer en términos de casos internacionales de referencia contemporáneos, es lo que vamos a ampliar cuando cerremos esto ya. Digo, como que la idea es sumar más, estamos armando una página web, la idea es que toda esta información esté en abierto, que sea disponible, y que vos puedas a partir de la web, por ejemplo, hacerle preguntas a los casos, las que vos quieras, por ejemplo. No sé, poder discriminar las escaleras, saber cómo son las escaleras, y hacerle preguntas a las escaleras. Porque tenemos datos, no sé, cómo son las envolventes, qué superficie, cómo cerrada, abierta, cuánto tipo de escalones, qué formas tienen, qué no sé qué, cómo. Y entonces de repente que vos puedas extraer información, por ejemplo, con ese microdato de la escalera, ¿no? Y decir, wow, hay 1.000.000 de escaleras, porque ¿por qué no se me cae una idea cuando hay una escalera? Y lo más interesante no es que, digo, lo que a mí fue como un anclaje importante a esto y una defensa todo el tiempo, yo elegí casos que no son paradigmáticamente los mejores del mundo que conocemos hoy en día para hablar de estos temas, que sí tienen incorporados lo común. O sea, podría haber elegido algunos cohousings que me hubieran dado muy bien y que hubiera sido muy interesante. Yo lo que quería era rescatar la construcción colectiva de las ciudades, que ya está establecido. Entonces, cuando a veces decimos, en términos del valor que vos decías, que más allá del valor de uso y de cambio, que es como toda una movida, digo, el poner valor también a cosas, digamos, que ya están en la propia ciudad, ¿no? Y que en realidad por ahí no nos vamos a inventar tanto algo nuevo, porque el caso está de los Andes, que da súper bien después, o sea, ya sabemos que va a dar muy bien, pero después de todo el laburo, es que el que da mejor. Entonces como digo, ¿en serio? Sí. Wow, ya zarpado, porque ya o sea, supuestamente, hipotéticamente va a dar el mejor, pero no lo elegí porque iba a dar el mejor a priori, lo elegí como un caso más a evaluar. Finalmente da el mejor. Bueno, pero es que además en las entrevistas que hemos hecho, que un poco lo que vos decías también, se ratifica que la vida cotidiana de la gente realmente es de un alto nivel. Entonces, cuando podemos mirar la arquitectura, podemos analizarla, encontramos claves, además dan bien, y entonces nos dan bien y es que funcionan bien. No nos ha pasado en ningún caso que haya sido al revés. Por ejemplo, lo que decía que habíamos ido hace poco a hacer unas entrevistas, por segunda o tercera vez, a la fábrica. La fábrica también es uno de los que da mejor, y nos da mejor, y la gente lo único que dice es,
estás ahí haciendo la entrevista y te pasa gente por todos lados y se saluda y no sé qué, y nos empiezan a hablar todo el tiempo como de los vecinos, ¿no? Te voy a decir, listo, esto es increíble, o sea, esto está funcionando. Y ellos te dicen en esas últimas entrevistas, no las tengo todavía como, pero esto va a ser, para mí es como una riqueza, como es una joya, porque una de las vecinas dice en un momento, todo esto depende del espacio, o sea, nosotros vivimos mejor, con mayor calidad, y nos encontramos, nos conocemos y nos ayudamos y nos apoyamos, aunque nos podamos odiar, o no nos llevemos bien en concreto, porque no te vas a llevar bien con todo el mundo solo porque sea tu vecino, pero esa idea pasa porque tenemos espacios comunes de calidad pensados. Y además de otras lógicas, ¿no? A partir de la mirada más de género o más de las mujeres que defendían ciertas pasiones, que ahora no voy a entrar en eso, pero que también cruza la investigación, ¿no? Esas miradas. Igual que no voy a entrar, que no he entrado, porque es una decisión de la investigación, dentro de la unidad, en el sentido que vos empezaste a hablar de los dormitorios y todo eso, yo eso, digamos, como docente de proyectos sí hablo muchísimo de romper esa lógica, pero en esta investigación como que no quise meterme tanto en el dentro de la unidad, justamente por una propuesta de que ya sé que también hay, bueno, hay gente que viene investigando esto hace muchos años, yo creo que hay grandes aportes en ese sentido, sentía que la dimensión intermedia, lo común no tenía tanto desarrollo como tenían otros temas más dentro de la unidad que se había puesto más en crisis, ¿no? Me parece que faltaba quizás una especie de... Sería de alguna manera complementario esto que vos decís, ¿no? Obviamente estoy súper de acuerdo en que no hay que pensar los espacios por, digamos, por su uso, sino hay que empezar a pensarlo de otra manera. O sea, un dormitorio te cierra el sentido. ¿Y qué me está hablando? Hablemos de habitación, como decía, muchísimo. Que además es como volver al pasado, que un poco otra vez se los juego con Ana Puchané, que yo de alguna manera, a mí me impacta mucho Ana Puchané, y yo creo que también el título de La ciudad común remite esta idea de la ciudad sin cocina, o sea, hay algo de por qué lo llevo a la ciudad a partir de partes, ¿no? Me parece que el trabajo de parte y el todo es re importante, y hay un juego ahí con su propuesta también. Pero como que yo lo que me di cuenta con esta investigación desde 1880 hasta la actualidad es que en el fondo ya lo tenemos casi todo hecho, y si revisamos bien y hurgamos y vemos con amor nuestra propia ciudad, vamos a encontrar casos increíbles para recontemporanizar. Evidentemente vamos a tener que adaptar, o sea, un montón de variables diferentes, lo que sea, pero me parece que hay muchas claves en la ciudad. Y Ciudad de México, que además conozco, bueno, ustedes son de Guadalajara, ¿no? Pero digamos, México tiene una gran base de gérmenes, yo creo, históricos para trabajar muchísimo. Como que yo quería hacer una defensa, de decir, no me voy a tomar los casos que yo sé que hoy en día están muy buenos, de La Borda, de no sé qué, sino que voy a tomar nuestra cultura local, hecha desde acá, que son algunos tipos que obviamente esto es una mezcla de ideas, ¿no? O sea, digo, nada es tan genuino en un lugar abstracto, o sea, aisladamente el resto, digamos, de alguna manera, pero sí que fuera como muy desde ahí. Eso me parece también potente, ¿eh? Como no me estoy inventando tanto nada, sino que estoy intentando dar una nueva mirada. Eso, bueno, o sea, seguiría hablando un montón de cosas, porque lo que vos hablaste además como que me abre a mí la cabeza a como un diálogo medio infinito, porque obviamente te interesa mucho el tema, bueno, igual que a mí, o sea, obviamente que es un tema muy fascinante este de la vivienda colectiva. Yo entré a la vivienda colectiva por el urbanismo, o sea, yo en realidad hice mi posgrado en planificación del territorio, o sea, yo iba a planificar ciudades y empecé a trabajar de eso mucho, y digamos, me di cuenta que tenía que trabajar en la vivienda colectiva, porque era como, o sea, me interesé por la arquitectura de nuevo, y por eso decidí hacer mi doctorado en arquitectura a propósito, porque yo creo que lo que hay que cambiar es la arquitectura, o creía, o me parece que, y hacer proyectos de otra manera y militarlo, digamos, ¿no? Porque después la realidad te pone 50 millones de trabas, pero es verdad que la pandemia, por lo menos acá en lo local y en Rosario lo sé, claro, o sea, está aconteciendo, se están replanteando el reglamento de edificación, ¿no? Hay debates abiertos sobre esto, sin incorporar metros cuadrados de balcones, sin incorporar como ciertas relaciones espaciales al exterior, sí, o sea, hay algunas cosas que están en debate muy fuertemente porque se ha puesto en crisis. También es un buen momento para, por lo menos, no dejar de dar una especie de debate, por lo menos intentarlo, ¿no? Que pueda permear algunas esferas, con mucha suerte las políticas públicas, que es ojalá a donde más podríamos llegar a apuntar, porque es quien el Estado nos tiene, digamos, en principio, yo, o sea, como que mi interlocutor es el Estado en principio, porque al mercado es mucho más difícil, pero sin dejar de hacerlo en el mercado también, ¿no? La idea es intentar hacer propuestas de vivienda colectiva real,
que un poco lo estamos intentando trabajar desde Habitaria, pero realmente con estas lógicas, ¿no? Y entender que en realidad, si vos, que es un poco lo que apostamos, que además, bueno, perdón que lo haga muy largo, pero Buenos Aires cambió su código urbano hace muy poquito, hace un año o dos, entonces está permitiendo departamentos de hasta, o sea, de 18 metros cuadrados. Eso no pasaba hasta ese momento, no podía haber viviendas tan chicas. Entonces lo que decimos es, bueno, el código está todo bien. Ahora, ¿por qué no complementamos? O sea, yo puedo tener 18 metros cuadrados si yo tengo un porcentaje de metros cuadrados de convivencia, intercambio con algunos programas, digamos, exteriores, patios, no sé qué, donde poder hacer otras cosas, o lavaderos comunitarios, o salas de estudio, o lo que sea, ¿no? Yo puedo tener mi unidad, digo, relativamente chica, no es incompatible si todo lo tengo que hacer ahí dentro, encerrado y aislado, pero si otras prácticas cotidianas de la vida cotidiana las puedo dar en otras situaciones, que de hecho las vas a tener que hacer, porque digamos, si no las puedes, no puedes resolver tu vida en tu nicho de 18 metros cuadrados, ahí me parece que se puede como, hay mucho juego por delante, a pesar de que el marco normativo pareciera que no es positivo. Yo creo que podemos hacer un montón de proyectos a partir de esa lógica, obviamente no desde la rentabilidad absoluta, ¿no? Pero sí con esta idea de poner el valor a otras cosas. Creo que eso que dijiste me parece muy importante, muy clave también, y que desde el punto de vista de lo académico, digamos, donde me parece que se nos presupone o exige un poco por parte de la sociedad que vayamos a algo más, un poquito más allá de lo conocido, más que nada para poder adelantarnos o para poder indagar otras posibilidades, aunque quizás no todas podamos materializar hoy inmediatamente, o sea, una lucha, pero para por lo menos mover un poco el sentido de lo que estamos haciendo, ir un poquito esto, o sea, me parece que si no tenemos margen en el mundo académico para poder pensar algunas posibilidades, ¿quién lo va a pensar? O sea, ¿quién lo va a pensar? ¿Somos nosotros? ¿Son ustedes también? Supongo que se están especializando en esto, quienes en realidad, y que están muy interesados en esto, quienes tienen un poco la clave de quizás, ¿no? No es que si yo pienso diferente va a suceder otra cosa, pero si todos pensamos cada vez más un poco diferente, y si la disciplina empieza a pasar un poco diferente, y si en las prácticas empezamos como a militar esto un poco diferente, probablemente hagamos una especie de mella, quizás, ¿no? Hipotéticamente, en la futura realidad. Así que un poco también por eso lo planteo en términos de herramientas, muy amplio, como vos decís, seguramente todo es en sí mismo una especie de herramienta. Así que bueno, si tienen algunas otras preguntas, yo hablo mucho, perdón, no quería ser tan largo, pero bueno. Yo nada más quería decir que está bastante interesante. Yo la otra vez estaba hice un proyecto y me remetí del alineamiento para la banqueta y puse unas bancas y puse unos árboles. Y fui y traté de venderlo. Hablé con una agente inmobiliaria, ¿no? Y me dijo que no podría poner las bancas porque se ponen borrachitos. Y el estudio de mercado ahí es como, ok, hay puros borrachos aquí, entonces lo que te conviene poner es como un Six, ¿no? Vender cervezas, ¿no? Entonces, como que estos mismos agentes se están perpetuando, ¿no? Es la moral de dinero, no la moral de la fraternal. Entonces, nosotros, las herramientas que das de cuanto a estos espacios comunes, le das un valor, ¿no? A las bancas, a todo, a los balcones, a las plantas, ¿no? Entonces, aquí en Tabasco, México, escupes y sale una ceiba, sale un árbol, ¿no? Entonces, y no lo hacemos, está todo, hay una idea de modernidad de poner concreto aquí aún, entonces, está bastante interesante. Así es. Jesús. Yo tengo, es más, bueno, primero, felicidades, la verdad es que está increíble todo el análisis y la cantidad de datos que puedes obtener pues a partir de un edificio, ¿no? A mí, o sea, bueno, más que, pues sí, mi pregunta va dirigida hacia como el proceso en términos de gestión y de logística para tú poder hacer como este análisis tan profundo de un edificio. O sea, cómo es como tu acercamiento hacia las personas que viven ahí, hacia temas como de gestión, o sea, también qué tanto te has tal vez topado como pues con comunidades vecinales que de pronto te niegan el acceso o te limitan mucho la investigación y cómo a partir de eso tú filtras como
¿qué casos análogos incluyes en tu estudio? Wow, no, es muy buena pregunta. Mira, yo soy muy anti como metodología. No anti, porque metodología está, pero digo, soy medio como de lo experimental, mucho de lo experimental. Entonces, como que, obviamente yo soy investigador, o sea, digo, vos tenés unos planteos previos, unas ideas, pero siento que muchas de las cosas que yo presento hoy acá no arrancaron así. O sea, por ejemplo, para la construcción de las propias categorías ha sido un trabajo muy difícil, de mucho tiempo, de prueba y error, en realidad. O sea, digamos, había unas ideas como conceptuales, pero que en realidad yo no sabía hacerlo. Yo tampoco sabía hablar de lo común, porque yo no sabía, o sea, entonces yo sí leía mucho, como quería saber mucho, pero cosas más filosóficas, o sea, no, digamos, tenemos antecedentes de los Smithson, yo qué sé, como que tenemos momentos clave, o sea, que he leído mucho, o sea, he intentado leer todo lo que hay, el reino del intermedio, ¿no? Los espacios entre, bueno, todas las maneras que se ha habido de llamarlo, como crítica a los movimientos modernos o no. Y bueno, eso fue todo un desafío. Yo creo que, bueno, por eso, o sea, ahora ya, digamos, es así en esta instancia. Como digo, podría ser de otra manera, o sea, fue así, pero podría ser de otra manera. Y digamos, después en lo operativo también, ahí se nos fue, se cayó de la... Perdón, sigo hablando porque después lo escucha, lo verá grabado. Después de lo operativo, o sea, es todo muy complejo porque son muchos casos con muchas categorías y en algunos casos no hay planos ni siquiera de base de estos casos. O sea, un porcentaje muy alto de estos casos de estudio nunca han estado publicados en ningún lado, ni hay material, digamos, la planimetría, ni siquiera, digamos, ni los podés conocer, o sea, hay muy poca información de base, de muchísimos de ellos. Eso ya es un aporte de por sí, porque tuvimos que ir a las bases catastrales, tuvimos que hacer redibujos de base ya, antes de ya pensar en análisis, ¿no? O sea, también después en qué bases gráficas lo hacíamos, ¿no? Descubrir que el corte nos sirve para ciertas cosas, que la axonometría nos sirve para otras cosas, los despiezados, ¿no? Las plantas, si todas las plantas y algunas, qué plantas mejor para qué cosa, bueno, todo eso que vos tenés intuiciones, porque no es que caigo de repente de la nada, o sea, soy arquitecto y, digamos, me dedico también a enseñar arquitectura, pero como que fuimos explorándolo. Yo creo que fueron, a mi entender, bueno, obviamente que voy a decir, pero digamos, es a lo mejor a lo que pudimos llegar, creo yo, por lo que queríamos hacer, lo que estábamos mirando. Después, o sea, la metodología gráfica de la investigación, que hoy no hice para nada hincapié, es uno de los objetivos de la investigación. O sea, investigar gráficamente, cosa que en arquitectura es re importante, hay todo un aporte de investigación gráfica y de puesta en valor de casos históricos. Y después hay todo un mundo que esta parte de las encuestas, entrevistas o aproximación, digamos, de visitas al lugar. ¿Qué pasa? Lo que nos ha pasado es que esta investigación viene de antes, pero en estos 2 últimos años como que se ha formateado como en la versión final, digamos. Y en esos 2 últimos años ha habido pandemia. Entonces, ha sido muy difícil hacer el trabajo que se presuponía, que hacíamos, de ir a visitar el lugar varias veces, hablar con la gente, no sé qué, en este contexto. Entonces, eso lo que ha resultado es que no los 30 casos han podido tener una visita del mismo nivel. En algunos casos se han podido visitar en profundidad, se han hecho entrevistas en profundidad, y en otros se han pasado como unos cuestionarios, digamos, a los encargados del edificio, qué sé yo, y algunos vecinos los han respondido. O sea, ha habido varias estrategias que hemos intentado desarrollar en un contexto muy adverso para poder recabar información más desde el punto de vista social o de prácticas cotidianas. Lo que sí, los que después dieron mejor en la de escenarios, en la de vínculos, en la de niveles de convivencia, o sea, las que son más convivenciales, las que marcan más eso, sí hemos ido a hacer entrevistas en profundidad. O sea, como para cotejar esto, como un poco más real. Y entonces la investigación lo que va a decir es, bueno, en realidad hacemos todo como medio abstracto, entre comillas, con alguna información que siempre tenemos, digamos, de los casos aproximada, digamos, de cómo se habita, o sea, todos se han visitado sí o sí. En algunos hemos conseguido más información por parte de la gente,
de más cantidad de personas, otras menos, entonces no podés como comparar en términos científicos, no es un material para que en términos científicos los puedas comparar al mismo nivel, porque no siempre se hizo de la misma manera, metodológicamente. También por la dificultad que tuvo esta época. Pero sí, una vez, los que dieron mejor al final de todo, en todo esto que dije muy rápido, porque todos esos gráficos comparativos, no sé qué, sí hemos hecho, se han seleccionado y se han hecho entrevistas en profundidad, y lo que nos hemos dado cuenta es que coincide que son los que, o sea, por lo menos coincide que dan muy bien en lo espacial y dan muy bien en lo social. O sea, por lo menos la hipótesis se confirma, digamos, de que si vos tenés espacios comunes de calidad, probablemente la vida cotidiana tenga mayor calidad. Eso puede no darse, a ver, pero hay algún caso en que no dio, en que fue como muy interesante, pero también eso depende de la composición social. ¿Por qué? Porque era un edificio que había funcionado muy bien en su momento, cuando había niñas y no sé qué, pero de repente la pandemia la pasaron todo gente grande, sola, que tenía como una especie de tradición de estar en los patios y tal, pero que en realidad estaba muy encerrada en su casa. Entonces decían, es un espacio genial, lo hemos usado toda la vida, pero la verdad que yo no lo estoy usando. Entonces había algo como también del miedo al COVID, o sea, era difícil sacar unas buenas informaciones si no cruzas con muchos datos sociales y con una investigación casi en sí misma, nos dimos cuenta, ¿no? Era muy complicado llevarlo a 30 casos de manera como muy metodológica, poderlo desarrollar. Pero bueno, lo que yo quiero un poco transmitir es que no siempre va a pasar, pero lo que sí creo es que potencialmente, si diseñamos espacios comunes con cierta calidad, potencialmente la vida cotidiana puede ser mejor o rica, ¿no? Y en eso es algo, lo que Alejandro vos decías, seguramente y pasa, entre otras cosas, por pensar mucho como en esas atmósferas que se pueden generar en ciertos lugares, ¿no? Pensar riquezas, diversidades espaciales, ¿no? Que puede ser tener bancos, puede ser árboles, pero el árbol tiene una sombra, la sombra tiene, dependiendo de la orientación que tienes, no es lo mismo lo puedes poner en un lado que en el otro, tengámoslo en cuenta, por eso nosotros también en los análisis vemos las sombras arrojadas en invierno y en verano, para ver qué espacios pueden a lo mejor, o sea, para ver hasta dónde puedo plantar un árbol, ¿no? Que son cosas básicas, pero a veces en el desarrollo del proyecto, como hay tantos inputs que tenés que ir como, ¿qué elijo, no? No puedo hacerlo todo a veces, como que te vas olvidando algunas cosas, ¿no? Yo, digamos, como que está bueno tenerlo esto en cuenta para decir, wow, me estoy olvidando de poner un árbol, lo estoy poniendo mal a lo mejor, ¿no? Bueno, no sé, o depende del criterio que tomes, pero está bueno militar aunque no nos olvidemos de hacerlo, aunque te digan que no. Bueno, Víctor, con esas últimas frases que decías, ¿no? De que tenemos que generar un ambiente rico, espero que eso es el deseo, ¿no? Y que ese ambiente pues venga en toda la ciudad y no solo en determinados conjuntos, ¿no? Aprovecho otra vez para agradecerte muchísimo tu aportación. Ya cuando vayas a defender tu tesis doctoral, sí me gustaría luego poderla leer, porque creo que me aportaría mucho conocimiento. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu punto de vista, tu investigación, y te deseamos lo mejor